Si eres Aries, llevas la energía en la sangre del guerrero Perseo. Déjate cuento el mito y lo vas a ver. Hola, nuevamente un gusto platicar de estos signos nuevos. Soy el Capi Roberto Trevi y la verdad sí me da mucho gusto de que sigas estos mitos, estas historias, que son nuevas historias, son historias que nadie conoce, que tienen que ver con los signos del cielo, con los 12 signos astrológicos, que estos signos astrológicos refuerzan los signos que lo acompañan en la franja zodiacal. En esta ocasión vamos a ver el signo de Perseo, que se encuentra en el cielo, en la franja de Aries. Y entonces, Perseo nos va a ayudar claramente a entender la naturaleza de los Aries. Si tú eres Aries, lo entenderás mejor. Pero si conoces algún Aries por ahí, vas a ver que estas características de este guerrero van muy de acuerdo a su propia personalidad. Si te interesa, sígueme y vamos a encontrar nuevas historias. Ahora veamos el mito de el guerrero Perseo. Y como todo mito, érase una vez que se era que el rey Acriso le preguntó al oráculo qué iba a pasar con él y le dijo el oráculo, o sea, el astrólogo le dijo al ver aquella bola mágica, le dijo, bueno, tu nieto te va a asesinar. Acricio se quedó espantado, dijo, pero ¿cómo? Si no tengo ni nietos, nomás tengo a mi hija Danae. Dijo, bueno, pues el hijo de Danae te va a asesinar. Y entonces lo que hizo el rey Acricio, encerró a su hija en lo más alto del castillo y la encerró para que no saliera y no se pudiera embarazar, para que no naciera el hijo aquel y terminara matando al rey Acricio. Pero bueno, Zeus, que está en el cielo, vio a la princesa Danae y dijo, qué mujer tan guapa, carambas, yo quiero estar con ella. ¿Cómo le hago? Ya sé, me voy a convertir en lluvia. Voy a caer y la lluvia va a entrar abajo de la puerta. Y ahí ya dentro de la habitación voy a estar con ella. Y así lo hizo el Dios del cielo, el Dios de la lluvia, el Dios del rayo. Se transformó en lluvia, cayó y entró a la habitación, en aquel castillo, a la habitación de Danae. Y obviamente ya se apareció como el dios Zeus y tuvo relaciones con Danae. Y obviamente a los 9 meses nació un hermoso niño llamado Perseo, que venía siendo el nieto de Acricio. Cuando se enteró Acricio de que había nacido su nieto y no se explicaba cómo, si estuvo encerrada su hija Danae, lo que hizo, pues no la quiso matar, ni mucho menos. A los dos, a Danae y a Perseo, los puso en un cofre y los arrojó al mar. La corriente los arrastró hasta la isla Serifos. Esta isla era gobernada por el rey Polidentes. Allí fueron rescatados Perseo y su mami Danae, y pasó el tiempo y Perseo se convirtió en un joven, en un adulto. Pero pasó que el rey Polidente se enamoró de Danae y temiendo este rey que Perseo interviniera en sus planes, lo que hizo que le dijo a Perseo, mira, quiero que hagas un trabajo, que te dirijas en busca de la Gorgona, de la Medusa, aquella mujer que tiene
cabellos de serpiente. Y entonces, pues no le quedó más a Perseo que dirigirse en busca de la Medusa, la mujer que tenía cabellos de serpientes, conocida como la Gorgona, un monstruo con cabellos de serpientes, con piel de dragón, y si tú la mirabas a los ojos, te convertías en piedra. Esta mujer, la Gorgona, la Medusa, antiguamente había sido una mujer verdaderamente bella, pero como siempre era muy vanidosa y tan orgullosa de su propia belleza, la diosa Atenea no le gustó tanta soberbia, tanta vanidad, y como castigo a esta bella mujer, la convirtió en Gorgona, en la famosa Medusa con cabellos de serpiente y esa piel de dragón, esa piel horrible. Este Perseo tenía ese trabajo a cumplir y entonces le pidió ayuda al dios Mercurio, al mensajero de los dioses. Y entonces el dios Mercurio lo ayudó y le dijo, mira, el primer camino a seguir es buscar a las Grayas. Las Grayas eran 3 brujas y ellas, las 3 brujas, entre las 3 solo tenían un diente y un ojo. Se lo compartían para ver y una se lo arrebataba a la otra, a ver, préstame el ojo para ver. Y las otras no tenían ojo y nomás aquella veía. Y después para comer, a ver, préstame el diente, y se ponía el diente para comer. Entre las 3 nomás tenían un ojo y un diente. Llegó Perseo con ellas porque ellas sabían cómo llegar a la Medusa y entonces no le querían decir. Les preguntó él, ¿cómo puedo llegar a la Medusa, a la Gorgona? Y no le querían decir, y entonces lo que hizo el guerrero Perseo, les quitó el ojo y les quitó el diente. Y les dijo, no se los voy a devolver hasta que me digan cómo puedo llegar con la Gorgona. Y entonces se los regresó y le dijeron, bueno, mira, para llegar con la Gorgona, primero tienes que dirigirte con las ninfas del bosque del norte. Y así lo hizo, dejó a las Grayas, a estas 3 brujas, y Perseo se dirigió al bosque a buscar a las 3 ninfas. Cuando llegó con las ninfas, unas bellas mujeres, cantaban y bailaban, le regalaron a Perseo una bolsa mágica, que en esta bolsa cabía todo, era una bolsa mágica que cabían muchas cosas. De ahí le regalaron a ellas, aparte de la bolsa, un zurrón, le regalaron las sandalias aladas, también el casco de la invisibilidad del dios Hades y la espada afilada a doble filo del mismísimo Hermes, del mismísimo Mercurio. Esta espada tenía la virtud de que no se doblaba ni se rompía. También la diosa Atenea le dejó con las ninfas el escudo, un escudo hermoso de plata pulido, que le regaló la diosa Atenea para este Perseo. Este escudo servía como espejo para que no viera a los ojos directamente a la Medusa, porque tenía esta mujer la situación de que si la mirabas a los ojos, te convertías en piedra. Y después de ello, te convertías en arena. La encontró en una cueva. No estaba sola la Gorgona, estaba con sus hermanas las otras Gorgonas. Y entonces ahí la vio y entonces con su escudo que le servía de espejo, veía dónde se encontraba y él se escondía entre las piedras y la Gorgona también lo vio y empezó esa lucha. Y entonces él, sin mirarle a los ojos, veía que se acercaba y él se alejaba. Y entonces llegó el momento que con su espejo la vio que estaba cerca y de un solo tajo le cortó la cabeza a la Medusa. Los cabellos de las serpientes lo querían atacar y entonces lo que hizo Perseo, sin mirarla a los ojos, recogió la cabeza y la metió en el zurrón, en esta bolsa. Y las otras hermanas de la Gorgona empezaron a buscarlo y atacarlo. Y en ese momento, mientras que se acercaban, salía de la sangre del cuello de la Gorgona
la sangre cayó al piso y de la sangre nacieron dos caballos. Un caballito negro que representa las furias de la mente de la medusa. Y también de la sangre apareció el Pegaso, el caballo alado, un caballo blanco, un caballo hermoso que tenía la virtud de volar. Y mientras que se acercaban las otras gorgonas, Perseo se puso el casco de Hades, el casco de la invisibilidad, para ponerse transparente, invisible, y no lo vieran. Inmediatamente montó del Pegaso, ya con la cabeza de la medusa en su bolsa, en su zurrón, y empezó a volar. Se escapó para regresar al reino donde estaba su madre y con el rey Polidentes, ya para cumplir su trabajo de llevarle la cabeza a la medusa al rey Polidentes. Pero cuando iba volando en su caballo, en el Pegaso, cuando iba pasando por Etiopía, desde el cielo vio a una mujer encadenada, a la princesa Andrómeda, que estaba a punto de ser sacrificada por el monstruo del mar, por Cetus, la ballena asesina. Viendo que la pobre Andrómeda estaba a punto de morir, Perseo le dijo al Pegaso: vamos a bajar a ayudar a esta mujer. Y cuando bajó la desencadenó, pero al mirarla a los ojos, Perseo y ella se enamoraron. Los dos montaron nuevamente con Pegaso, el caballo alado, y siguieron su vuelo, se salvaron del monstruo aquel que estaba a punto de matarla, y llegaron a la isla de Serifos, donde estaba el rey Polidentes, y Perseo llegó el rey y para salvar a su madre sacó a la cabeza de la medusa, y cuando se acercó el rey para salvar a su madre del acoso del rey, le mostró la cabeza y los ojos de la medusa al rey, y él y todo su ejército se convirtieron, él y su propio ejército, en piedra y después en sal. Y de esa manera Perseo liberó a Danae, su madre, de los acosos del rey Polidentes. Después de ello todos volvieron a Grecia. Este Perseo le gustaba jugar en los juegos fúnebres, que vienen siendo los Juegos Olímpicos. A la hora que lanzó uno de los discos, accidentalmente mató a su abuelo Acrisio, y se cumplió la profecía que había dicho tiempo atrás el oráculo. Perseo se quedó muy triste porque había matado a su abuelo Acrisio, y aunque a él le tocaba por herencia reinar como el rey, renunció a la herencia. Y esa es la historia de Perseo, el hombre que le cortó la cabeza a la medusa. Ahora vamos a ver la interpretación astrológica, pero viendo la constelación de Perseo, que está en la misma franja de Aries, podemos ver que su palabra que le asigné: yo soy valiente. Y tú que eres Aries, o si conoces a los Aries, pues duda no hay, son muy valientes. Y entonces el mito de Perseo refuerza las características propias del signo de Aries. Primeramente, ¿por qué? Porque Aries rige la cabeza. Y si vemos, la historia nos habla de que Perseo le corta la cabeza a la medusa. Entonces ahí vemos esa correlación que tiene que ver la cabeza con Aries. Muy bien. También encontramos otras cosas que tienen que ver con Aries. Acuérdate que Aries rige la cabeza y al mismo tiempo, pues, ¿en qué se encuentra en la cabeza? Los ojos y los dientes. Y en el mito recordarás que las grallas eran unas tres viejas, tres brujas, que solo tenían un diente y que solo tenían un ojo. Y entonces uno dice: ah, caramba, qué hermosa conexión. Eso. Ahora, por otro lado, estábamos hablando de los ojos. Acuérdate
que Perseo no podía mirar a los ojos a la medusa. ¿Por qué? Porque te convertía en piedra. Ahora, esto tiene que ver con los Aries, claro. Porque los Aries, a veces su mirada es tan fuerte que te petrificas, que te quedas, ay caramba, está enojado aquí el amigo, ¿qué le pasa? Y entonces, si vemos esta medusa, acuérdate que antes de volverse fea, era una mujer muy bella, pero era muy vanidosa, tenía el ego a todo lo que da. ¿Cuál es la palabra clave de Aries yo soy? Y el yo soy va muy unido al ego, eso no hay duda. Yo soy, pues tiene que ver con el ego. Y entonces, ¿qué es lo que hizo la diosa Atenea? Dijo, no, 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 demasiado ego, demasiado ego. A esta mujer que es muy bella por su propio ego, la voy a convertir en una mujer muy fea, con cabellos de serpientes. ¿Y qué tienen que ver los cabellos? Los cabellos son el símbolo de las ideas. Por eso Aries a veces tiene ideas como de serpientes, es bien enojón, bien violento, bien iracundo y su piel de la gorgona es de dragón. A veces son demasiado duros. Ahora, es bueno que sea Aries seguro, pero la afirmación desmedida hace que ese ego se transforme en una situación muy fuerte, muy desmedida. El ego, es bueno tener ego, pero demasiado ego se vuelve monstruoso la persona. Por eso el símbolo de la gorgona. Ahora, este asunto de esa mirada tiene que ver con la guerra, pero no es con la guerra hacia los demás, a veces es una guerra interna. Tanto enojo, muchos Aries siempre están molestos. Oyes, ¿por qué? ¿Qué necesidad hay? Claro que el planeta que rige a Aries es Marte. Lo rige a Aries y como en la franja del cielo de Aries está Perseo, pues también lo rige. Entonces es una energía muy bélica. Y entonces esto nos habla de una historia muy marcial, de una historia fuerte, de una historia difícil, que todo esto difícil tiene que ver como con las piedras, nos congelamos con esos pensamientos negativos que tiene que trabajar el Aries con esos pensamientos, con esas malas ideas. Ahora, Aries tiene muchas virtudes. ¿Por qué? Porque tiene también mucha fuerza. Nos habla de esa mirada consciente, de nuestros propios pensamientos, dejar atrás como lección, dejar atrás esas cosas que a veces traemos cargando con celos, con envidias, y dejar esa guerra fuera de nosotros. Muy bien, después de que hay toda esa lucha con la propia Gorgona, gracias a los regalos que le dieron los dioses, el escudo que le dio la diosa Atenea y la espada que le dio el dios Mercurio, que astrológicamente, esotéricamente, a Aries lo rige el planeta Marte, esotéricamente, pero exotéricamente lo rige el planeta Mercurio. Muy bien. Bueno, pues también tenía la espada del dios Mercurio y se descuida la Gorgona y le corta la cabeza. Perfecto. Esto nos habla como el símbolo de cortar los malos pensamientos, de cortar las malas ideas, de cortar aquello que no nos deja avanzar. ¿Y qué es lo que hizo? De la sangre de la cabeza de la medusa nacen dos caballos. Un caballo, un caballito negro que nos habla de el caballito que se encuentra en la constelación de Capricornio, que más adelante les explicaré el signo del caballito que está en la constelación de Capricornio. Y el otro caballo viene siendo Pegaso. Pegaso se encuentra en la constelación de Acuario y entonces lo monta y se van volando y en el camino se encuentra Andrómeda, a la mujer que estaba a punto de morir a coletazos de Cetus. Andrómeda está en la constelación de Piscis y este Cetus tiene que ver con Aries, que es otra de las constelaciones que están en la franja de Aries. Y entonces cuando mira a Andrómeda a Perseo, se enamora. Acuérdate que Aries rige los ojos. Y entonces al ver a esta mujer, se enamora. Después se sigue volando hacia Etiopía y cuando llega con el rey Polidente le saca la medusa
todos la miran a los ojos y se convierte en piedra. Y así salva a su madre Danae de los acosos del rey Polidentes. Muy bien. Entonces, toda esta historia tiene que ver con la naturaleza ariana, porque acuérdate que Aries tiene que ver con la guerra, pues un planeta regente es Marte, también Aries es muy intrépido, muy aventado, muy osado, y bueno, acercarse a donde hay una gorgona y cortarle la cabeza a una mujer que es un monstruo, caramba, caramba, no cualquiera tiene esa fuerza, no cualquiera. ¿Y quién la tiene? La tienen los signos el signo de Aries. Aries es muy fuerte, se avienta, es un héroe, se avienta a hacer cosas que no cualquiera. De hecho, el signo más valiente de los 12 signos, sin duda alguna, es Aries. ¿Por qué? Porque es el guerrero, es el valiente, es el osado, el que tiene la fuerza para encontrarse con monstruos, como lo hizo Perseo. Muy bien, ahora vamos a ver algunas profesiones del signo de Aries. Obviamente estamos hablando de esta historia que tiene que ver con aquella espada que le corta la cabeza a la medusa. Entonces todo lo que tenga que ver con herrería, con afilador de cuchillos, es una profesión muy ariana, muy de Perseo. También carniceros, también los luchadores sociales, el velocista, porque son muy rápidos, los esgrimistas que tienen su espada, todos los aventureros, y podremos también acomodar ahí a los cirujanos plásticos. ¿Por qué? Porque con ese cuchillo hacen cambios importantes en estas cirugías. Esas serían algunas de las profesiones del signo de Aries y obviamente de Perseo. Ahora vamos a ver la mirada astronómica, la posición de las estrellas en el cielo. En la franja de Aries se encuentra Perseo. La constelación de Perseo tiene 158 estrellas. Obviamente, no todas son vistas a simple vista. La estrella más brillante de la constelación de Perseo se llama Mirfak. Esta estrella es la más brillante de ellas. Esta sí se puede ver a simple vista. Obviamente, esta constelación la descubrió el astrólogo Claudio Ptolomeo en el año 127 después de Cristo. Estamos hablando de hace 2000 años. En la constelación de Perseo también hay lluvias de estrellas. Tiene 3 lluvias de estrellas: beta perseadas, las epsilon perseadas y las perseadas, que estas se dan normalmente en el mes de septiembre en el hemisferio norte. Algo destacable de esta constelación es que cruza la Vía Láctea. Esta Vía Láctea se llama vía camino, lácteo lecho. Es esa vía lechosa que siempre que vemos el cielo hay como una mancha blancuzca, que esa es la Vía Láctea. Y en la Vía Láctea, en la constelación de Perseo, hay unas estrellas también muy famosas. Una de ellas se llama Algol. Esta estrella significa cabeza de demonio. ¿Por qué? Obviamente refiriéndose a la cabeza de la medusa, pues estamos hablando de la constelación de Perseo. También Mirfak significa costado, o sea, de lado, obviamente refiriéndose cuando Perseo, como no podía mirar de frente a la medusa, siempre estaba de lado. Por eso Mirfak significa costado, costado o de lado, porque fue como la manera que le pudo cortar la cabeza a la medusa, no se podía mirar de frente. Espero te haya gustado la historia de Perseo. Lo vimos desde 3 miradas, desde el mito, después interpretamos el mito desde la mirada astrológica y también vimos algunas cosas desde el punto de vista astronómico. Acuérdate que cada uno de los signos, en el caso de Perseo, que se encuentra en la franja de Aries, refuerza propiamente las características de Aries, porque bien sabes que Aries es un guerrero y estamos hablando de una historia de Perseo que sin más ni más es un guerrero. Bueno,
pues te invito a que te suscribas a mi canal para que veas otros videos que tienen que ver con los 88 signos que se encuentran, las 88 constelaciones que están en el cielo. Bueno, sin más ni más, me despido. Soy el Capi Roberto Trevi y nos vemos en el próximo video.